Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero comentar sobre una conferencia que ofrecí vía remota a través de una aplicación en Internet en la Universidad Autónoma del Estado de México, en un congreso que se tituló Retos de la física nuclear y fenómenos no lineales. Fui a esa conferencia, fue a ofrecer esa conferencia, asistí a ofrecer esa conferencia a este evento por invitación del doctor Máximo Augusto Agüero Granados, un amigo mío. Generalmente cuando uno va por invitación a congresos o cosas así es porque conoce a los organizadores, no porque uno sea una gran lumbrera o algo por el estilo. Simplemente pues uno tiene amigos aquí y allá y lo invitan a dar de vez en cuando una charla. La charla que di versó acerca del movimiento rotatorio de masas fluidas, lo que se denomina problemas de las masas fluidas. Y es lo que quiero hacer un comentario hoy y presentar algunos de los libros, alguna de la bibliografía que me resultó muy útil. El problema de la figura de la Tierra es uno de los primeros problemas en los que surge este asunto, este modelo de la masa que está rotando. Debería comenzar tratando de establecer un poco más claramente en qué consiste el problema. Como hablamos de rotaciones, pues todos sabemos que las rotaciones se pueden dar alrededor de tres ejes que se caracterizan generalmente por una de las representaciones irreducibles del grupo de las rotaciones, parametrizada por lo que se denomina ángulos de Euler. Existen otras parametrizaciones, como los parámetros de Cayley-Klein, pero en general se utilizan los parámetros de Euler. Esto sería una de las caracterizaciones fundamentales cuando empezamos a hablar de una masa fluida. Si es una masa fluida, no basta las ecuaciones que se dan en la dinámica del cuerpo rígido, las ecuaciones para el vector velocidad angular. Es necesario agregar las ecuaciones del fluido, las ecuaciones hidrodinámicas de Euler, si es que el fluido es no viscoso, o las de Navier-Stokes, si es que el fluido es viscoso. Bien, entonces se plantea todo el conjunto de ecuaciones, la ecuación de Euler para la masa fluida, la ecuación de Poisson para el potencial junto con condiciones de contorno, que tiene una particularidad que voy a hablar ahora, y las ecuaciones de Euler para describir el movimiento del vector velocidad angular, más la ecuación de estado, termodinámico del fluido, que es una ecuación térmica. Generalmente se va a suponer que los fluidos son barotrópicos. Barotrópicos significa que la presión depende, bueno, de la densidad o del volumen. El volumen y la densidad están relacionados. Generalmente en los fluidos barotrópicos depende únicamente de la densidad. Si depende también de la temperatura, va a ser un fluido baroclínico. Pues bien, vamos a suponer que el tiempo pasa, tenemos la masa dando vueltas, así, como sea, miren, así, por muchos ejes, da muchas vueltas. Si la diera nada más así, pues sería alrededor de un eje, que es el caso que yo voy a tratar. Pero bueno, en general supongamos que puede dar vueltas por los tres ejes. Para eso se utiliza la parametrización de los ángulos de Euler. En el caso de un solo eje, pues nada más aparece un ángulo. Pues bien, dejamos que la masa empiece a moverse, el fluido empieza a aglutinarse, empieza a tener coherencia y se va a formar una figura en el infinito. Esto del tiempo infinito es una idealización matemática, porque en realidad físicamente todos sabemos que si es un radio de acción a partir de la superficie del fluido a su centro de gravedad, si tomamos eso como parámetro para tratar de definir las escalas temporales, cuando esa distancia es muy corta, pues el tiempo es también muy corto. Y por ejemplo, lo pueden ver si tienen agua que meten en un vaso con agua, en un vaso lo llenan de agua, tiene una superficie ahí, le dan vueltas alrededor de un eje y va a generar una superficie hiperboloide. Pero pronto, lo genera muy rápido, rápido llega ahí, no se tarda mucho, ni una hora, ni 10 minutos, rápido, en cuanto la velocidad se estabiliza, la velocidad angular se hace constante, rápido se forma la figura de equilibrio en ese caso y con esas condiciones de contorno. Pues las condiciones de contorno son el vaso, el vaso. Bien, entonces, en general, pues, tenemos nuestro fluido rotando. Puede tardar poco si el radio es muy cortito, pero por ejemplo, si se trata de una galaxia, la rotación galáctica, que debe generar coherencia a nivel cosmológico o astrofísico, a esos niveles, pues puede tardarse millones de años. Por ejemplo, el tiempo que tarda en formarse el sistema solar es de ese orden, porque se supone que empiezan girando.
etcétera, los planetas, y de los giros se empieza a coligar la materia y la gravedad y todo, y forma los planetas. De esa sopa, de ese caldo de polvo cósmico salen los planetas cuando empiezan a rotar y a gravitar. Bien, más o menos esa es la idea. Entonces, el problema de la conferencia que yo traté es uno muy simple. Tenemos un eje, lo vamos a hacer rotar, tenemos alrededor el material, el fluido, bueno, pues da vueltas. Escribimos las ecuaciones que les mencioné, la ecuación de Euler, la ecuación para la velocidad, para el vector velocidad angular, pues es simplemente a lo largo del vector sobre el que va a girar, se coloca una constante que va a darnos la velocidad angular del fluido. Y ya empieza a dar vueltas. Entonces, en un cierto tiempo, pues va a alcanzar las figuras de equilibrio y obtenemos una ecuación. Vamos a obtener varias ecuaciones, un sistema de ecuaciones. La primera ecuación es la ecuación que va a describir pues, la figura del fluido, una ecuación que incluye la velocidad angular. Vamos a obtener una ecuación para el potencial también. Y aquí es donde viene algo interesante, al menos en este problema, que no es como lo voy a tratar yo, pero es importante decirlo. Se genera lo que se denomina un problema de contorno indeterminado para una ecuación diferencial parcial elíptica, la de Poisson. ¿Cómo se resuelve? Pues se necesitan incluir más condiciones. ¿Por qué? Porque la condición de contorno, es decir, el contorno es la incógnita, por lo tanto, no sabemos cómo, bueno, sí sabemos cómo es el potencial en esa superficie. Lo que no conocemos es la superficie misma. Entonces, eso se llama un problema de contorno indeterminado. El primero de los problemas, bueno, el problema que es reputado como el primero de entre todos los de contorno indeterminado es uno que se debe a un sueco, Stefan, el problema de Stefan para una ecuación diferencial parabólica. Esos problemas tienen que ver con fases. El problema de Stefan original tenía que ver con la condensación del hielo en agua. Y la fase, la interfase entre los dos medios, pues estaba variando con el tiempo. En el caso de ecuaciones parabólicas, también se plantea el problema de un contorno indeterminado, pero pues ahí se involucra el tiempo. En el caso de las masas fluidas, pues no. La aproximación que yo intento no es encontrar una nueva figura de equilibrio. Hay algunas que surgen recientemente. En el 96 aparece una que propone Marshallek en un artículo que se llama precisamente así, una figura de equilibrio del problema de la masa fluida que ha sido pasada por alto. Una traducción muy literal. Marshallek, en la revista Journal of Fluids. Bien, pero mi aproximación es distinta. Mi aproximación al problema es tratar de encontrar condiciones necesarias y suficientes de existencia para la superficie. Cuando suponemos que es un elipsoide, que es el tratamiento usual, ya estamos resolviendo el problema de antemano. Entonces decimos, la masa fluida en equilibrio es un elipsoide. Calculamos el potencial del elipsoide y tratamos de ajustar los parámetros con la otra ecuación de condición que aparece ahí, la ecuación de Euler que estaba mencionando. Deben de hacerse compatibles la ecuación de Euler y la solución de la ecuación de Poisson. Esto se logra ajustando las constantes. Ese es uno de los métodos, el directo. El método que yo voy a tratar, por el que yo voy a tratar este problema es el método indirecto, que es, en este caso, la propuesta es, la novedad es, si es que acaso es novedad y no alguien ya lo hizo antes, pueden haberlo hecho. La literatura es enorme al respecto. Quizá la pasé por alto. Es aplicar al problema de la existencia de la superficie, del contorno indeterminado de la masa fluida rotante, el teorema de existencia de Frobenius para superficie. Este es un teorema de la geometría diferencial. El teorema nos va a producir una serie de álgebras. Necesitamos entonces encontrar los vectores generadores de esa superficie. Se encuentran, se calcula su corchete y se establecen las condiciones de cerradura. Van a ser ecuaciones diferenciales y eso es lo que propongo. Lo bonito es cómo podemos reducir todas esas ecuaciones. Bien, vamos a lo que quiero comentar, que es presentar una serie de libros. No se trata de repetir aquí la conferencia. Ya aparecerá en la red. En cuanto, no sé cuándo, pero aparecerá. En cuanto aparezca, la subo al canal. Bien, allí vean las ecuaciones y todo. Aquí es pura charla. Bien, a los libros que me resultaron más útiles para el tratamiento de pues fueron en primer lugar uno que aquí tengo, que se llama Historia de las teorías de la atracción y de la figura de la Tierra, una historia de las
Teoría matemática de la atracción y de la figura de la Tierra por Isaac Todd Hunter en 2 volúmenes. Estos son los 2 volúmenes en la edición Dover, por eso está así de grueso. En este libro se plantea la historia y uno puede llevarla hasta principios de 1800, hasta finales del siglo XIX, principios del XX. El último, no, pues más bien nada más hasta 1825 nos lleva Todd Hunter. Hay anécdotas interesantes aquí. Por ejemplo, nos comenta que Ivory, uno de los que ha contribuido a este problema, un inglés de apellido Ivory, escribió tantos artículos sobre el asunto que volvióse muy repetitivo. Y eso es de lo que Todd Hunter va a mencionar aquí, un artículo que escribió y que se puede encontrar en la red. Otro libro muy interesante, los libros en los que uno puede encontrar introducciones someras al problema de la figura de la Tierra son tratados de geodesia en primer lugar. Este que tengo aquí es uno de los que me pareció más interesante, el del almirante Bomford, Geodesy o Geodesy de Bomford, es el capítulo 7. En el capítulo 7, aquí lo podemos ver en el capítulo 7 se titula La figura de la Tierra y la estructura interna, y su estructura interna. En él, pues empieza con las fórmulas para el potencial, la teoría de la atracción, sigue con la figura de la Tierra y el potencial externo. Hay 2 metodologías para tratar el problema de la figura de la Tierra, como ya lo mencioné. Una es la directa y otra es la indirecta. La directa es suponer una figura y ajustar las constantes, es decir, hacer compatible la ecuación de Euler con el potencial. La otra manera es utilizar matemáticas un poco más sofisticadas, la indirecta, para encontrar clases de funciones, o sea, clases de potenciales que permitan o nos lleven, que sean compatibles con la ecuación de Euler y que por tanto nos permitan hablar de la existencia de las superficies. En matemáticas, consistencia es existencia. Quien avanzó en este camino fue un señor de apellido Auchmuty. Uno de sus artículos, el que me resultó más útil, aparece en el Archive for Rational Mechanics and Analysis. Él utiliza cálculo de variaciones, teoría de la optimización. Yo utilizo y propongo la geometría diferencial local, el teorema de Frobenius, la generación de álgebras a lo largo de los espacios tangentes. Bien, otro libro que es muy importante desde el punto de vista físico es este de Jeffries, La Tierra, así se titula, La Tierra, The Earth. Él trata el problema de la figura de la Tierra. En todos este tipo de libros ustedes van a encontrar siempre en los tratados de geodesia, van a tratar siempre los libros sobre la figura de la Tierra, porque es un problema importante. Es el capítulo 4, la teoría de las figuras de la Tierra y la Luna. Los capítulos 4 y 5. ¿Qué método utiliza Jeffries? Como ya comentaba, hay 2, el directo y el indirecto. Jeffries va a usar el directo, pero en el caso del método directo, hay varias aproximaciones. La primera, la más sencilla, es suponer la figura inmediata, es decir, es un elipsoide de revolución o un elipsoide de 3 ejes diferentes, etc. Hay una variante que se debe a Alexis Cloriat y que consiste en hacer expansiones en armónicos esféricos. Estas expansiones se suelen denominar series de Laplace. Bien, quizá este será el libro más interesante que vaya a presentar hoy. Es el volumen 4, de la mecánica racional de Apple. El volumen 4 de la mecánica racional de Apple. Es el volumen 4, fascículo 1. Lamentablemente nunca salió el fascículo 2. El fascículo 1 se titula Figuras de equilibrio de una masa líquida homogénea en rotación. Es este. Apple y Veronet. Tratado de mecánica racional. Es este. Este sí es un libro muy, muy grueso. Trata todo sobre ese problema, las diferentes formulaciones, desde el método que les he comentado, el método de suponer que son elipsoides, hasta el método más utilizado porque es más general, el método de Cloriat, que consiste en hacer expansiones en armónicos esféricos o series de Laplace. Este libro es el que yo recomendaría a quien quiera entremeterse en estos asuntos. ¿Por qué? Porque como es un tratado de mecánica racional, trata las cuestiones prácticamente desde el principio. Aunque se vuelve muy repetitivo Apple, porque en el volumen 3, que es sobre mecánica de fluidos, trae una introducción a la teoría del potencial. En el volumen 4, fascículo 1, vuelve a hablarnos de la teoría de la atracción y teoría del potencial. Por eso se vuelve un poco repetitivo, pero vale la pena leerlo porque nos damos una idea
de lo importante que resulta la teoría del potencial, es decir, la teoría de la forma en cómo se resuelven las ecuaciones de Laplace y Poisson, que es algo que debe conocer, bueno, no solamente todo físico, sino todo matemático, la teoría del potencial, la teoría de las funciones armónicas, la teoría de las series de Laplace, de las soluciones de la ecuación de Laplace. Y aquí nos las va a explicar detalladamente. Después, pues, nos va a platicar sobre el método que utiliza Poincaré. Los tratados que todo mundo cita a principios del siglo XX, porque ahí empezó todo esto, son tres: los de Liechtenstein, un alemán, Liechtenstein, el de Wavre, un francés, y el de Poincaré, que llevan títulos así: figura de la Tierra o Tratado de las masas rotantes. El de Poincaré se titula Tratado de las masas rotantes. Ese está en la red, lo pueden encontrar en la red muy fácilmente. Ponen Poincaré, Gálica, y sale directo el libro y ahí lo pueden encontrar. También se puede comprar, quiero decir, no es tampoco difícil de encontrar. Otro libro, este sí es muy, muy interesante. Fue un poco complicado encontrarlo, lo encontré en una librería de Cleveland. Las figuras elipsoidales del equilibrio de Chandrasekhar. Este libro utiliza los dos métodos que les he comentado y propone Chandrasekhar un método directo de su propia invención. Como ya les dije, se clasifican los métodos de solución de este problema en dos grandes grupos: los métodos directos, que consisten en proponer de entrada una solución, por eso se llama figuras elipsoidales. Él ya propone que la solución siempre son elipsoides. Cuando nos vamos a un método indirecto, no necesariamente serán elipsoides. Lo que se obtiene en un método indirecto son criterios generales para cualquier tipo de potencial. Otra cosa es que con esas condiciones que se deducen de los teoremas se pueda demostrar que siempre serán elipsoides. Eso es un poco más complicado. Entonces, este es muy recomendable, el de Chandrasekhar. Hay otros dos con los que ya voy a concluir, para que no se aburran de tanto libro. Figuras de equilibrio de los cuerpos celestes, figuras de equilibrio de los cuerpos celestes. Este es de Kopal, de un señor que se llama Zdeněk Kopal. Miren, figuras de equilibrio de los cuerpos celestes. Este libro en realidad es una exposición de la teoría de Alexis Cloriat. Vamos a encontrar aquí esa manera de hacer expansiones de Laplace y de acomodar las constantes. Entonces, este libro, pues, yo no lo recomendaría en una primera lectura porque ya asume que se sabe más o menos en qué consiste el problema y cómo se formula. El problema se puede formular de muchas maneras. La ecuación de Euler más la ecuación de Poisson con sus condiciones de contorno es lo que configura este problema. Es un problema de contorno indeterminado cuando lo vemos desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales. Contorno indeterminado se le denomina así porque no se conoce la superficie sobre la que se van a definir el problema para resolver la ecuación de Laplace o de Poisson. No se conoce a priori. Hay que imponer otra condición y entonces sí se podría resolver. Y finalmente, pues, para acabar, hoy uno que este libro sí me resulta muy, muy grato de leer. Se llama Teorías de las figuras de los cuerpos celestes, de Wenceslas Hradecki. Wenceslas Hradecki fue discípulo de Lyapunov. Lyapunov es otro de los que contribuyeron a este problema, al problema de la masa rotante fluida. Se le llama también problema de la figura de los cuerpos celestes, entre ellos la Tierra, la Luna. Como ya vimos, Jeffries habla de la figura de la Luna. Casi todos los tratados de astrofísica teórica traerán un apartado. Hay otro libro también que aquí no lo traje, varios no traigo, aquí los tengo por ahí. La teoría de las estrellas rotantes de Tasul. Ese también es muy importante, trae un capítulo muy importante sobre esto, la teoría de las estrellas rotantes, de los cuerpos fluidos giratorios. La aproximación de Tasul es una aproximación termodinámica en gran medida y es de donde saqué la información sobre cómo caracterizar el estado termodinámico de esas masas fluidas, con una ecuación térmica de estado, barotrópicos, baroclínicos, etcétera. Y ahí podemos ver por qué podemos plantear la ecuación, el problema de contorno indeterminado tanto para el potencial como para la presión.
porque la presión y el potencial están relacionados. Muy bien, muchísimas gracias. No se vayan muy lejos.